El secreto de la Esfinge, la habitación oculta que podría reescribir la historia. El 16 de febrero de 1923, los arqueólogos descubrieron la tumba del rey faraón Tut. La noticia de este descubrimiento monumental se extendió como un reguero de pólvora y provocó que una oleada de egiptólogos y buscadores de tesoros descendieran a Egipto. Uno de estos investigadores fue Hamilton M. Wright, quien dirigió una excavación masiva de una década, el proyecto de la meseta de Giza, que finalizó en 1935, cuando encontraron algo que impactaría al mundo: un gran sistema de metro antiguo subterráneo. Esto es lo que dijo Wright: hemos descubierto un metro utilizado por los antiguos egipcios hace 5000 años. Pasa por debajo de la calzada que conduce entre la segunda pirámide y la Esfinge. Este descubrimiento hizo que se publicaran muchos artículos en las principales noticias y en revistas académicas, pero ese mismo año se puso una orden de mordaza en cualquier historia que se refiriera a túneles subterráneos en Egipto, y de repente la historia desapareció. Heródoto, un historiador griego del siglo V a.C., escribió sobre un viaje que hizo a Egipto. Durante su viaje, un sacerdote le mostró un laberinto subterráneo misterioso y le dijo que es difícil de creer que fue construido por seres humanos. En la esquina donde termina el laberinto, hay una pirámide de 240 pies de altura con talladas figuras de animales y un pasaje subterráneo para acceder a él. Esto fue lo que dijo. La pirámide se conecta con las pirámides de Menfis, conocidas hoy como la meseta de Giza. 800 años después, el filósofo sirio Jámblico escribió sobre un sistema de túneles subterráneos accesibles a través del cuerpo de la Esfinge. Estos túneles eran tan ingeniosamente entrelazados que si uno se aventuraba sin un guía, regresaría inevitablemente al punto de partida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos relatos no tienen base científica o histórica comprobada. Pero Edgar Cayce, nacido en 1877, afirmó tener la respuesta a la pregunta sobre los misterios de la Esfinge. A él se le conocía como el profeta durmiente, porque hacía profecías mientras dormía. Aunque se equivocó en algunas de sus predicciones, muchas de ellas se cumplieron durante toda su vida, lo que llevó a que un ecografista lo acompañara todo el tiempo para anotar sus profecías. Algunas de estas profecías incluyen el colapso de la bolsa de valores en 1929, la muerte de 2 presidentes estadounidenses, el ascenso y caída de Hitler, el colapso de la Unión Soviética y la elección del primer presidente negro de los Estados Unidos. También predijo su propia muerte, la cual se cumplió en 1945. Sin embargo, una de sus profecías más controvertidas es que debajo de las patas de la Esfinge se encuentra un salón de registros que contiene los verdaderos orígenes de la humanidad y que sería descubierto en la década de 1990. Cayce también afirmó que la Esfinge tenía alrededor de 12.000 años y no 4.500 años como se creía. Esta afirmación es muy audaz, considerando que hizo esta predicción en 1932, 3 años antes de que Hamilton Wright revelara sus hallazgos subterráneos. Según la opinión dominante, los científicos creen que la Esfinge fue construida en el 2500 a.C. Sin embargo, al examinar los motivos por los cuales los expertos creen que la Esfinge es tan antigua, la evidencia comienza a debilitarse. Por ejemplo, se dice que la Esfinge fue construida por el faraón para proteger la Gran Pirámide, que se acepta ampliamente como la tumba de Khufu, padre de Khofre. Sin embargo, nunca se ha encontrado una momia dentro de la Gran Pirámide y la semejanza del rostro de la Esfinge con el rostro de Khofre es cuestionable después de un examen más detenido, ya que los dos rostros son en realidad diferentes. La diferencia más notable entre ellos es el ángulo desde la comisura de los labios hasta el rabillo del ojo, que es casi el doble en la Esfinge en comparación con el rostro real de Khofre. Además, la piedra llamada Inventory Stela, que fue descubierta en Egipto en la década de 1850,
y contiene un registro de que el faraón Khufu reparó la esfinge después de un rayo, también es cuestionable, ya que se supone que Khufu estaba muerto cuando se construyó la esfinge. Toda la historia que se ha enseñado sobre la esfinge se basa en evidencia circunstancial, en el mejor de los casos, y la pregunta sin respuesta es cómo se construyó en 2500 años antes de Cristo. La esfinge fue construida de manera diferente a las pirámides, ya que fue tallada directamente en una sola pieza de piedra caliza, en lugar de ser construida bloque por bloque. Se utilizaron bloques de piedra caliza gigantes extraídos directamente del suelo para construir un complejo de templos cercano. Esto se sabe porque las capas geológicas dentro de los bloques del complejo coinciden con las capas en las paredes alrededor de la esfinge. Algunos de estos bloques miden 30 pies de largo, 10 pies de alto y 12 pies de ancho, y pesan alrededor de 200 toneladas cada uno. Se cree que se construyó con cuerdas, poleas y rampas, lo que conduce a la predicción de Edgar Cayce. Cayce afirmó que la Atlántida, una civilización avanzada que se hundió en el océano, era real y que la historia completa se revelaría en los pergaminos dentro de la sala de registros debajo de la esfinge. La mayoría de las personas descartarían esta idea como loca, pero si consideras de dónde proviene el mito de la Atlántida, te darás cuenta de que se remonta a los escritos del filósofo griego Platón, que describió a la Atlántida como una civilización antigua, avanzada, fundada por seres mitad dios y mitad humanos. El relato de Platón es el único registro conocido de la existencia de la Atlántida. Se ha creído siempre que la historia de la Atlántida es un mito, aunque Platón nunca declaró que no fuera real. Él solo contó que había escuchado la historia a través de sus conversaciones con poetas y sacerdotes, incluyendo una con un legislador griego llamado Solón. En esta conversación, el sacerdote egipcio le preguntó a Solón sobre la historia de los griegos, y cuando Solón mencionó una gran inundación, el sacerdote se rió y le explicó que había habido muchas catástrofes en la historia del mundo y que la tierra ha sido repoblada varias veces. Según Edgar Cayce, en la década de 1990, todo esto se basaría en los registros guardados por los sacerdotes de la gran fortaleza de Egipto, conocida como la Esfinge, que es considerada como la estatua más grande en la Tierra. En 1991, el egiptólogo y geólogo estadounidense Robert Shaw realizó una serie de estudios utilizando estudios sísmicos alrededor de la Esfinge de Giza. Los resultados de estos estudios fueron tan innovadores que NBC creó un documental de 1 hora llamado El misterio de la Esfinge, que fue transmitido en prime time y visto por más de 30 millones de personas. Shaw presentó sus descubrimientos en el documental, señalando que los patrones de erosión en las paredes de la Esfinge no parecían ser causados por el viento y la arena, sino más bien por la erosión extrema del agua. Este hallazgo es sorprendente, ya que la zona ha sido un desierto en el Sahara durante los últimos 5000 años. Al principio, se pensó que esta erosión hídrica podría ser causada por las inundaciones del Nilo, pero esto resultó ser incorrecto. La escorrentia de la lluvia es la causa de la erosión, no las inundaciones geológicas. Aunque ningún otro geólogo pudo refutar estos hallazgos, John Anthony West los respaldó a través de algunos amigos. En una conversación con un geólogo de Oxford, se le preguntó si, solo con una foto clara, un geólogo podría decir la diferencia entre la erosión causada por el agua y la erosión causada por el viento y la arena. La respuesta a esta pregunta se generó con mucha precaución en general. Se le había preguntado si no le importaba que le hiciera una pequeña broma, y se le presentó una foto de la Esfinge tapada su cabeza, y se le preguntó que qué creía había causado la meteorización. Después de mirar por un momento, respondió que indudablemente era agua. Luego se le quitó la cinta adhesiva y él miró por un minuto y dijo que, sí, esto no es hecho de erosión hídrica. Dado el nivel de erosión que existe en la Esfinge, debe retroceder a una época en la que la zona no era el desierto del Sahara, sino que en realidad
estaba muy húmeda con fuertes precipitaciones de agua. Ya sea que se trate de una extraña anomalía geológica o que la esfinge pueda remontarse a un periodo anterior, la última vez que las condiciones se ajustaron a este criterio fue alrededor del final de la última edad de hielo hace 12.000 años. Durante este periodo hubo grandes cambios climáticos que causaron mucha humedad en el aire, que cayó en forma de precipitaciones con enormes tormentas eléctricas, y gran parte de la erosión que todavía vemos en las paredes del recinto de la Esfinge se remonta a ese periodo. Hace 12.000 años, la gente vivía en pequeños grupos de cazadores-recolectores, exactamente lo contrario de una sociedad que uno pensaría que sería capaz de crear el monolito más grande del mundo hasta la fecha. Según John Anthony West, la prueba de que la Esfinge precede al Egipto dinástico por muchos miles de años significa que hubo una civilización sofisticada en el pasado distante. La erosión del agua no fue su único hallazgo sorprendente. También encontraron lo que parecía ser una gran cavidad del tamaño de una habitación debajo de la pata delantera izquierda de la Esfinge. No estaban buscando estructuras debajo de la Esfinge, en realidad estaban buscando cambios mineralógicos en el subsuelo, pero encontraron algunas estructuras. Lo más importante, encontraron una cámara debajo de la cápsula izquierda. Cuando West y su equipo revelaron estos hallazgos en su documental sobre una habitación no descubierta bajo la Esfinge, comenzó a difundirse y las autoridades egipcias prohibieron de inmediato continuar con su investigación. La conmoción sorprendió a todos al revelar sus hallazgos en un documental sobre una habitación no descubierta debajo de la Esfinge. Sin embargo, las autoridades egipcias rápidamente prohibieron su investigación y el responsable de ello fue el ministro de Antigüedades, Zahi Hawass. Aunque su título oficial es ministro de Antigüedades, en realidad él es el portavoz oficial de lo que se supone que debemos aceptar como verdad de la historia de la antigua Egipto. Según Zahi Hawass, es que la investigación realizada por John Anthony West y Robert Shaw no era más que imaginación americana. Sin embargo, en 1996, un año después de que Hawass les impidiera investigar la Esfinge, él mismo dirigió un nuevo proyecto de $10 millones para cavar el suelo alrededor de la estructura. Para generar interés, lanzaron un video promocional que mostraba a Hawass entrando en un túnel debajo de la Esfinge sin mencionar a los investigadores estadounidenses. 2 años después, Hawass cerró abruptamente el proyecto y negó rotundamente la existencia de cualquier cosa oculta debajo de la Esfinge, negando incluso la existencia de agujeros que conducen a la estructura, a pesar de que hay varios agujeros documentados, incluyendo uno en la cabeza sellado con concreto y uno en la parte trasera que Hawass mismo vio. Sin embargo, cuando se le preguntó acerca de estos agujeros, solo dijo que habían sido inspeccionados y que no había nada debajo. La ausencia de pruebas visuales o de video y la prohibición de acceder a los agujeros plantean dudas. Además, los egiptólogos argumentan que la Esfinge tiene solo 4.500 años, pero esta afirmación es difícil de aceptar considerando la evidencia de otras culturas antiguas. Por ejemplo, se ha descubierto un sitio arqueológico llamado Göbekli Tepe en Turquía, que datan de alrededor de 12.000 años antes de Cristo. Este sitio consiste en grandes estructuras circulares sostenidas por pilares de piedra masiva, y muchos de ellos tienen tallados en 3D animales con una gran precisión y detalle. En comparación, Göbekli Tepe es más antiguo que la misma Sumeria, la invención de la escritura y Stonehenge. Y para que te hagas una idea, hay tanto tiempo entre la construcción de Göbekli Tepe y Stonehenge como entre la construcción de Stonehenge y la actualidad. Se cree que los pilares de Göbekli Tepe representan versiones estilizadas de seres humanos, ya que muchas de las partes superiores tienen lo que parece ser caras talladas en ellas. Este hecho es inquietante cuando se considera que hemos visto similares combinaciones de un cuerpo animal y una cabeza humana en otros lugares, como en la Esfinge.
Debido a que Göbekli Tepe demuestra la existencia de una civilización antigua avanzada, este sitio se ha convertido en la prueba definitiva de que la Esfinge probablemente sea mucho más antigua de lo que se creía. La fecha en que probablemente se crearon ambos sitios coincide con el final de la última edad de hielo, lo que es interesante ya que también coincide con la fecha que Platón da para la destrucción de la Atlántida. A Zahi Hawass se le invitó a un debate académico con Graham Hancock, autor del libro Fingerprints of the Gods, en el que ambos tendrían una hora para presentar sus argumentos sin interrupciones. Hawass aceptó participar con la condición de que se presentaría después de ver lo que Graham presentaría primero. Se dice que en el evento académico presidido por Graham Hancock, autor de Fingerprints of the Gods, y Zahi Hawass, un egiptólogo, no fue como se había planeado. Zahi se enojó furiosamente después de ver una diapositiva presentada por Graham. Que contenía una imagen de un hombre llamado Robert Beville y su teoría de que la Esfinge data de 10.500 a.C. y está conectada con el cinturón de Orión y la constelación Leo. Zahi se negó a participar en el debate y abandonó la sala antes de que comenzara. Después de un tiempo, Zahi accedió a dar su charla y responder preguntas de la audiencia, pero se negó a ver la charla de Graham o participar en el debate con él. Cuando una persona del público intentó hablar sobre Göbekli Tepe, Zahi pareció ignorar la existencia del sitio megalítico. La situación se volvió incómoda y Graham tuvo que intervenir para explicar por qué Göbekli Tepe podría ser una pregunta relevante. Pero Zahi utilizó algunas palabras muy curiosas. Es importante ser cuidadoso con la elección de palabras al hablar, ya que dijo frases como «yo no creo» y «en mi opinión», y no soy experto en ciencia, pero ¿desde cuándo la ciencia se ha basado alguna vez en la opinión? Este hombre se vio tan nervioso después de dicha pregunta que tuvo que retirarse y sentarse en el fondo de la habitación. Esto puede deberse a que inconscientemente estaba evadiendo la pregunta. La persona que hizo la pregunta mencionó cómo alguien, en este caso Zahi, podría negar los datos científicos con su sola opinión para encubrir algo, lo que podría ser resultado de una narrativa dominante mantenida por un grupo de personas por más de 100 años. Se ha rumoreado que una mafia egipcia controla la información sobre el relato del pasado Egipto, que se remonta a la década de 1830. Se cree que un equipo de ingenieros franceses descubrió una puerta que conducía bajo tierra cerca de la Esfinge en Egipto, pero fueron detenidos por figuras oscuras. Hoy, las tablas del piso alrededor de la Esfinge parecen cubrir mosaicos y podrían ser el techo de una cámara subterránea. Hay teorías sobre que esta cámara podría ser un archivo de Atlantis o tener una conexión con ovnis, pero estas teorías no han sido comprobadas.